La desistencia de la Iglesia en las relaciones con los estados. La desistencia de la autoridad que hemos indagado en nuestro programa anterior de la Iglesia, profundizando en la reforma del Santo Oficio, se manifiesta también en las relaciones con los estados, bajo la forma de esa condescendencia con la cual la Iglesia participa en ese gran proceso tendente a la distensión internacional. El hecho es manifiesto, pero no nos adentraremos en una materia que no corresponde directamente a este trabajo y que nos llevaría a sacar a la luz algún suceso famoso. Aludimos sobre todo a la remoción del cardenal József Mindszenty de la sede primada de Hungría o a la voluntaria humillación de la legación pontificia durante las celebraciones del año 71 para la toma de posesión del nuevo patriarca ortodoxo. El cardenal Willebrand y toda la delegación papal escucharon sin ningún movimiento o acto de protesta las acusaciones contra la Iglesia romana. Aludimos, en fin, a las demostraciones de simpatía del Papa Pablo VI hacia la Iglesia cismática de China, que fue condenada, sin embargo, por el Papa Pío XII en 2 cartas encíclicas de 1956. Nos extenderemos, sin embargo, un poco más sobre el sintomático de los actos que manifestaron la actitud de rendición de la Iglesia ante el Estado moderno. En las relaciones entre las dos potestades, la revisión del Concordato italiano de 1929 es el hecho más señaladamente significativo del cambio realizado por la Iglesia Católica en su filosofía y en su teología. La separación respecto a los principios ya había sido preanunciada en los plazos previos a la larga negociación en un artículo del Observatore Romano del 3 de diciembre de 1976. En él se declaraba que para atestiguar su propia disponibilidad, la Iglesia estaría dispuesta incluso a sacrificar los principios. Los nuevos pactos restringen a solo 14 artículos las materias contenidas por los de 1929 en más de 40. Esta reducción supone por sí misma que muchas materias de naturaleza mixta han sido abandonadas tan solo a la potestad civil, renunciando la Iglesia a tener voz en ellas. Las variaciones decisivas son 3. La primera está fijada en el artículo 1 del protocolo adicional y dice así: ya no se considera en vigor el principio originariamente reclamado por los pactos lateranenses de la religión católica como única religión del Estado italiano. Esta disposición del nuevo pacto implica el abandono del principio católico según el cual la obligación religiosa del hombre va más allá del ámbito individual y afecta a la comunidad civil. Esta debe, en cuanto tal, tener una actitud positiva hacia el destino último, hacia el estado de vida trascendente de la convivencia humana. El reconocimiento del numen es un deber no solo individual, sino social. Incluso, si se quería anular el antiguo dictado como incongruente con la índole de los tiempos, siempre era posible su asunción en línea histórica, prescindiendo del valor ultrahistórico que pretende tener la religión, que daba la posibilidad de asumir ese valor como parte integrante e informante de la vida histórica de la nación italiana, al modo de la lengua, el arte o la cultura. Nada de eso. Es la tesis enseñada por Pablo VI, que no hace de la religión un carácter divisor de la sociedad civil, sino distintivo. Conviene notar además
cómo una mayor finura de la diplomacia vaticana podría haber encontrado un modo de dar una expresión menos abierta a una conformidad tan grande de la Iglesia con la emancipación de la axiología civil respecto a los principios religiosos. Se habría podido establecer, en vez de que ese principio ya no se considera en vigor, que la Santa Sede toma nota de que el Estado italiano ya no lo considera en vigor, por ejemplo. La variación de la sustancia es manifiesta. Hoy, la Iglesia llama laicidad a lo que ayer llamaba laicismo y lo condena como igualación ilegítima de conductas desiguales. Por último, conviene observar que los pactos firmados el 12 de febrero de 1984 no solo reforman el Concordato de 1929, como todos reconocen, sino también el tratado que regulaba la soberanía e independencia temporal del papado. La posibilidad de derogar el concordato dejando inmutable el tratado, sondeada por Mussolini en un discurso parlamentario, fue prontamente excluida por el Papa Pío XI. No sé cuál es la legitimidad de un procedimiento que abroga en un pacto la cláusula de otro pacto sin citarlo, pero el hecho, poco advertido en los discursos y en la prensa, es que el artículo primero del protocolo adicional, firmado el 18 de febrero del 84, abroga tácitamente los artículos 1 y 2 del Tratado de 1929, que establecen que Italia reconoce y afirma el principio por el cual la religión católica, apostólica y romana es la única religión del Estado. Como consecuencia, el artículo 13 del nuevo concordato, afirmando que las disposiciones precedentes constituyen modificaciones del concordato lateranense, es erróneo por reticencia. También constituyen una modificación del tratado. La segunda variación concierne al régimen matrimonial. Con el concordato de 1929, Italia reconocía los efectos civiles del matrimonio canónico, obligatoriamente transcripto al registro civil, pero ya con la introducción del divorcio, el régimen fue unilateralmente variado. El cónyuge de una persona divorciada, el Estado le retira el estatus de cónyuge, que sin embargo la Iglesia le conserva a perpetuidad. Además, aunque el artículo 8 del Pacto de 1984 renueva el reconocimiento de los efectos civiles del matrimonio canónico, da al Estado la facultad de negarlo cuando las condiciones del derecho canónico no se correspondan in casu con las normas del derecho civil. La tercera variación se refiere al régimen escolar. En lugar de la obligación sancionada por el Concordato de 1929 de seguir la enseñanza de la religión católica, el artículo 9 del nuevo Concordato establece: la República Italiana, reconociendo el valor de la cultura religiosa y teniendo en cuenta que los principios del catolicismo forman parte del patrimonio histórico del pueblo italiano, continuará asegurando la enseñanza de la religión católica en las escuelas. Se reconoce a todos el derecho de escoger si aprovecharse o no de tal enseñanza. Este es el texto del concordato nuevo firmado entre la Santa Sede y la República Italiana. Este derecho de elección lo ejercitan los estudiantes o sus padres. El régimen de la obligación, temperado por el derecho de dispensa derivado de la libertad de conciencia, es sustituido por un régimen opcional mediante el cual la instrucción en la religión católica se remite a la libertad individual. La religión católica ya no forma parte de la axiología de la sociedad italiana y ya no la obliga, ya que los valores ligan. Ya no es la religión católica en cuanto católica lo que el Estado reconoce, sino la religión católica en cuanto se trata de una forma históricamente relevante de la religiosidad.
Es la tesis, en definitiva, de la religión natural como núcleo de todas las religiones, por la cual todas ellas tienen un valor. Es el fondo, como tantas veces hemos dicho, del espíritu del siglo presente. Lo mismo sucedió en todos los países del mundo, donde desde la Santa Sede se fueron rompiendo los concordatos, porque si se aceptaba como se aceptó, y ya lo veremos más adelante, la libertad religiosa contra todo lo que la Iglesia había dicho anteriormente al Concilio Vaticano II, entonces había que reformar estos concordatos firmados entre la Santa Sede y los países que se autoproclamaban católicos. Y fue la propia Santa Sede y sus negociadores quienes hicieron renunciar a los distintos países de esta obligación. Ni siquiera sobre un punto vital de la política escolar abandonaron los negociadores la línea de la condescendencia y de la renuncia. La solicitud de que el Estado subvencionase a los colegios privados o a las familias que los utilizan no fue defendida, ni se convirtió en un punto cardinal de las negociaciones, pese a que los católicos italianos habían reivindicado tal derecho en numerosas manifestaciones como una consecuencia del pluralismo, y solicitado que el ordenamiento italiano se conformase al de muchas democracias en Europa y en el mundo. La revisión del concordato dio lugar a un amplio fenómeno de disimulación y de eufemismo, que enmascaraba la innovación introducida en la doctrina, cubriéndola con una ficticia continuidad histórica. Por el contrario, la innovación es reconocida por los observadores más desapasionados. En representación de todos ellos, citaré: el concordato es demasiado diferente del antiguo como para que se pueda poner en duda su novedad. Es un camino nuevo cuya evolución no es previsible. El autor recuerda después la doctrina del Papa Pío XI sobre la superioridad objetiva de los fines de la Iglesia y concluye que parece claro lo profundamente que la Iglesia Católica ha cambiado en estos años. Totalmente opuesto es el pensamiento del órgano vaticano del 19 de febrero, para el cual el nuevo concordato es el fruto sólido y bien enraizado de los pactos de 1929. Esta declaración sería verdadera si se invirtiese el sentido de las palabras, y si cambiar los principios, como se confiesa haber hecho, equivaliese a desarrollarlos, hacerlos fructificar y mantener el concordato en su integridad. Y si bien después se afirma que permanecen intactos los principios de la religión católica, la distinción es obvia. Permanecen intactos en sí mismos y prescindiendo del concordato, como permanecen intactos ante el error y en la persecución, pero ciertamente no en las leyes, no en las costumbres y no en la vida social del Estado, que ahora profesa y practica lo contrario. El propio Papa no se abstuvo de esta tentación de cambiar las cosas, cambiando el sentido de las palabras, y de buscar en fórmulas verbales la satisfacción que la realidad no permite. En el discurso del 20 de febrero de 1984 dijo: la revisión del concordato es signo de la renovada concordia entre el Estado y la Iglesia en Italia. ¿Pero acaso el divorcio no discorda de la indisolubilidad? ¿Y es que el aborto acaso no contraviene para la Iglesia la prohibición de matar, a que obliga la moral natural? ¿Y el indiferentismo de la escuela pública hacia la instrucción religiosa no choca acaso contra el deber del católico de instruirse en la propia religión? La verdad es que en la axiología de las actuales repúblicas tienen cabida la alfabetización, la cultura física, la sanidad, el trabajo, la seguridad social, las artes y las letras. Pero aquel valor que, según la doctrina católica,
es el valor originario y que consuma a todos, queda sin embargo excluido y rebajado a la esfera privada bajo la protección de la libertad. Ya se defiende solo la libertad, no la verdad. Geno Pampaloni, en un artículo titulado Il Tevere più stretto de Il Giornale del Popolo, 6 de enero de 1984, ilumina la creciente convergencia entre Estado e Iglesia, pero la considera erróneamente como un efecto de flexión de la laicidad, cuando al contrario es debida a una decoloración en el catolicismo de cuanto es peculiar en él. No es el Estado el que se inclina hacia la religión, es la religión la que ahora se inclina hacia el Estado y, valga la expresión, se hace una desreligión. Este proceso lo denomina Pampaloni con un término del léxico político italiano: compromiso histórico. En su amplitud y profundidad es, sin embargo, la transformación de fondo que está preparando la cosmópolis humanitaria y la teocracia universal. La disposición propia de Pablo VI a disimular las dificultades de la Iglesia no podía persistir en la mente del Papa, ya que tal disposición constituye en cierta manera un estado violento, y ya hemos visto en sus clarísimas denuncias de esas dificultades. Estas denuncias culminaron, por otra parte, en los dos discursos del 11 y 18 de septiembre de 1974, que dejaron atónita a la opinión mundial. Fueron acogidas en su texto integral por los mayores órganos de estudios históricos y políticos, y tuvieron un largo comentario en el Observatorio Romano en la pluma de su director. El hecho proveniente tanto de Oriente como de Occidente es el firme avance de un secularismo descristianizante. Después de haber reconocido la enemistad teórica y práctica del mundo moderno con la religión en general y con el catolicismo en especial, y abandonándose a un movimiento de tristeza espiritual, el Papa Pablo VI confiesa no sólo que la religión parece no tener una próspera existencia en este mundo, sino que parece, a quien observa las cosas superficialmente, algo impensable en nuestros días, dice el Papa. Parece una iglesia destinada a apagarse y a dejarse sustituir por una concepción científica y racional del mundo, más fácil y experimentable, sin dogmas, sin jerarquías, sin límites, al posible goce de la existencia sin cruz de Cristo. La Iglesia, dice el Papa, sigue siendo todavía una gran institución, pero abramos los ojos, dice textualmente, en estos momentos, bajo ciertos aspectos, está sometida a graves sufrimientos, oposiciones y contestaciones corrosivas. Y el Papa pone en duda que el mundo necesite todavía de la Iglesia para captar los valores de la caridad, del respeto de los derechos, de la solidaridad, dado que por el momento, dice ahora textualmente el Papa, todo esto lo hace ya el mundo profano por sí mismo, y aún parece que bastante mejor. Y el triunfo del mundo en la consecución de estos valores parece justificar tanto el abandono de la observancia religiosa por parte de poblaciones enteras, como la irreligiosidad del laicismo, la emancipación de la ley moral, la defección de los sacerdotes y el que algunos fieles ya no teman ser infieles. Finalmente, el Papa avanza la idea de la superficialidad del cristianismo y de la ausencia de la religión en el mundo contemporáneo. Es el advenimiento, podemos decir, del hombre microteo. Una nota importante de la presente crisis
la reconoce el Papa en el hecho de que las vacilaciones de la Iglesia no se deben al asalto de fuerzas externas, sino internas. Este es el criterio mismo establecido por nosotros para establecer en la historia de la Iglesia cuándo hay crisis y cuándo no la hay. Gran parte de los mismos males no asaltan a la Iglesia desde afuera, dice el Papa, sino que la afligen, la debilitan y la extenúan desde dentro. El corazón se llena de amargura. La novedad no consiste en la aparición de males provenientes del estamento clerical, pues siempre en el pasado los males tuvieron en él su origen. La novedad, bien intuida por el Papa, es aquella definida como autodemolición en el célebre discurso al seminario lombardo. La expresión es dogmáticamente insostenible. De hecho, no volvió a ser repetida ya nunca por el Papa, porque la Iglesia es esencialmente constructiva y no destructiva. Pero históricamente entendida, la expresión es exacta. Tratando del problema de la superación de la crisis, si el Papa se mantuviese en el campo de los hechos y de las conjeturas razonables que éstos admiten, se encontraría con las manos atadas. Por tanto, concluyendo, pasa del plano histórico en el cual la Iglesia resulta sufriente y declinante al plano de la fe, donde el ánimo del creyente se sostiene en la palabra divina, non prevalebunt, no prevalecerán. San Mateo 16:18. Este paso al discurso de fe es frecuente en la apologética postconciliar, pero es dudoso que sea realmente un cambio de plano. El diagnóstico que ha encontrado el mal radical del mundo en el alejamiento de Dios, en la desacralización y en una total desidia es ya un discurso de fe. Solamente la fe entiende como ruina lo que parece perfeccionamiento y progreso del género humano a quien carece de ella. El Papa Pablo VI superó de dos maneras la tristeza originada por la contemplación del estado de la Iglesia contemporánea. Estas dos maneras de ver la tristeza podemos llamar legítima o ilegítima. La legítima, necesaria y tradicional, consiste en introducir la interpretación filosófica y teológica propia del catolicismo, y bajo esa luz contemplar unos hechos cuya naturaleza no es desconocida. La ilegítima está fundada sobre la gran ley psicológica del gratissimus mentis error, por la cual al espíritu le repugna reconocer lo que conoce, porque le parece desagradable. Se da cuenta de ello en el contacto con lo real, pero se lo oculta a sí mismo y tampoco lo comunica a los demás. Sobre este fenómeno hablan abundantemente los escritores morales y los profetas bíblicos, a quienes grita el pueblo: loquimini nobis placencia, habladnos de cosas agradables, pero también lo percibe todo individuo en sí mismo. Este estado ilegítimo, esta fundación de la ley psicológica que le repugna reconocer lo que conoce, es lo que sucede también aquí con nosotros. Quizás las palabras de una carta juvenil del Papa Montini revelan los primitivos síntomas de esta prevalencia de la facultad ideativa sobre la percepción de lo concreto. Dice el Papa: estoy convencido de que un pensamiento mío, un pensamiento de mi alma, vale para mí más que cualquier otra cosa en el mundo. Solamente para quien conoce poco las agustinianas Letabre, Recovecos, o el manzoniano batiburrillo en que consiste el corazón humano, incluso el del Papa, ¿no?, puede resultar sorprendente encontrar en el mismo discurso de Pablo VI, contiguas y ligadas, la tristeza correlativa a la realidad y el triunfalismo que la esfuma, transfigura o literalmente invierte. Por ejemplo,
En el discurso del 16 de noviembre de 1970, el Papa ha pintado vivamente el estado lamentable de la Iglesia posconciliar. Externamente es la legalidad opresora de tantos países la que encadena a la Iglesia. Ella sufre, lucha, sobrevive como puede porque Dios la asiste. Pero además, internamente, es para todos motivos de estupor, de dolor y de escándalo ver que precisamente desde dentro de la Iglesia nacen inquietudes e infidelidades, y a menudo por parte de quienes deberían, por el compromiso adquirido y por el carisma recibido, ser más leales y más modélicos. Y lo son también las aberraciones doctrinales, el alejamiento respecto a la autoridad de la Iglesia, el generalizado libertinaje de las costumbres y el desprecio de la disciplina en el clero. Sin embargo, pese al onus grave anunciado tan articuladamente, el Papa ve idealmente algo de positivo en la situación, e incluso llega a denominar signos maravillosos de vitalidad, de espiritualidad y de santidad. Los ve, pero indistintamente los ve e indistintamente los anuncia, transportado como está por los movimientos de su facilidad ideativa. Hasta en las vísceras de los errores dogmáticos, que él sin embargo condena vigorosamente en la encíclica Mysterium Fidei, el Papa encuentra razones de un relativo aplauso, hallando hasta en la herejía que niega la presencia real, como dice textualmente, el laudable deseo de escrutar tan grande misterio y explorar su inagotable riqueza. La propensión papal a no apagar esa lucecita humeante se excede aquí incluso hasta considerar loable la tentativa de quienes intentan restringir y disolver el misterio. Pero también, en otras alocuciones, la tendencia de Pablo VI al irrealismo le lleva a confundir las figuraciones de su pensamiento con la consistencia de los hechos. A causa de una especie de generalizada sinécdoque, cualquier parte, incluso diminuta e irrelevante, queda afectada por un valor exponencial ilusorio y se relaciona con una escala mayor para convertirla en indicio de hechos generales. En palabras de Arnovio, es como si se negase el carácter telúrico de la montaña porque se encuentra enterrada en ella una pepita de oro, o la enfermedad de un enfermo completamente magullado y dolorido porque tiene una uña sana, y entonces negamos que esté enfermo. El mayor testimonio del gratissimus error es quizás la alocución del día 23 de junio de 1975 con la ocasión del 12º aniversario de su coronación. Después de haber dicho el Papa Pablo VI que el Vaticano II ha iniciado realmente una nueva era en la vida de la Iglesia de nuestro tiempo, el Papa exalta la grandísima sintonía de toda la Iglesia con su supremo pastor y con los propios obispos. Justo cuando casi todos los episcopados del mundo juzgaban las encíclicas papales y fabricaban doctrinas particulares, y después de que en el Katholikentag de Essen habían tenido lugar los hechos que mencionábamos en nuestro último número, de directa oposición a las encíclicas del Papa. El Papa sucumbía 3 semanas después a un ictus de olvido de esta grandísima sintonía que mencionaba, al añadir, como ya vimos, basta con la disensión dentro de la Iglesia, basta con una disgregadora interpretación del pluralismo, basta con la lesión que los mismos católicos infligen a su indispensable cohesión. Es como que de algún modo, ante el gran público, ante la prensa internacional, quiere el Papa hacer ver que todo está bien, que todo es una maravillosa primavera de la Iglesia, cuando en el fondo se nota una tremenda pudrición
y un invierno atroz, del que también da cuenta a veces cuando ya su estado anímico se encuentra en un estado de exaltación. Del mismo modo, decir que el Concilio ha hecho comprender, que el Concilio Vaticano II, ¿no?, ha hecho comprender a fondo la dimensión vertical de la vid, como dice el Papa, supone que la Iglesia preconciliar se había vuelto al mundo más que al vértice, y contradice el intento prepicuo y confesado del concilio desde su inicio, que fue precisamente corregir esa dirección del catolicismo y atemperarlo al horizonte de la historia. Todavía dice más el Papa Pablo VI. Dice que los frutos de la reforma litúrgica aparecen ahora en todo su esplendor. Pero pocas semanas antes, la catedral de Reims sufría tal profanación con conocimiento del obispo que se pidió su reconsagración, y mientras tanto en Francia se multiplicaban desmesuradamente las liturgias arbitrarias, pululaban a centenares, con desprecio de las normas romanas, los cánones ilegítimos, y la misa cum pueris excitaba las más vivas protestas del mundo católico. En fin, con una generalidad de pronunciamiento que apenas sería propia de siglos de verdadera unidad espiritual, el Papa declaraba que las enseñanzas del concilio han entrado en la vida diaria, se han convertido en sustancia que corrobora el pensamiento y la práctica cristiana. La afirmación es válida si el Papa entiende por vida cristiana esos pequeños círculos a los que ha quedado reducida al retirarse del gran cuerpo social, según su antiguo vaticinio, y así debe ser. No es válida, sin embargo, para la ciudad de Roma, sede de San Pedro, donde según las estadísticas del Observatorio Romano, el 80% se declara católico, pero el 50% de este 80% no cree en el paraíso ni en el infierno. Tampoco es válido a la luz de los hechos posteriores, ya que en mayo del 81, solo el 22% de los romanos se pronunciaba contra el aborto, demostrando así que el diagnóstico era totalmente exagerado y alejado de la realidad. Pero si el diagnóstico del Papa concierne al mundo entero y a la Iglesia odierna, entonces se oponen demasiado a aquellas palabras la degradación de costumbres, la violencia civil que ha llegado a convertir en selvas las ciudades, a tal punto que, no ya en tiempos de Pablo VI, sino en de Juan Pablo II, algunos países llegaban a celebrar el Día del Odio, que viene a unirse al Día de la Madre, al Día del Enfermo, de las Flores, y a todas esas fiestas laicas que van sustituyendo las fiestas religiosas de la liturgia católica. Pero llegar a celebrar el Día del Odio. La constitucionalización del ateísmo, un fenómeno novísimo en la historia humana, el cínico desprecio del derecho de las naciones, el divorcio, el aborto y la eutanasia. Hay en este discurso un velo de falta de discernimiento que cubre la realidad histórica y a veces la invierte, considerando como simples sombras el fondo negro del cuadro. Esta visión monocolor de la situación es retomada por el Diario de la Santa Sede, que no pudiendo cerrar los ojos, recurre a la distinción entre la buena salud de fondo y los terribles fenómenos visibles. Observatorio Romano, 24 de diciembre de 1976. Si así fuese, el diagnóstico del estado de la Iglesia sería función de un juicio esotérico, del cual es incapaz el sentido común de la Iglesia y del mundo. Ahora bien, aun siendo verdad que el substrato de la Iglesia es un principio invisible que lleva a cabo en el fondo de la conciencia acciones de por sí invisibles, es cierto también que perteneciendo ese algo invisible a la historia, se manifiesta en el orden de los hechos.
En cuanto que la Iglesia está en el mundo, forma parte del orden de lo visible. Es como el reino de Francia, decía San Roberto Bellarmino. No diré de la Iglesia contemporánea lo del decadente mundo romano, decía Tácito. Corrumpere et corrumpi seculum vocatur. Se llama vida a corromper y corromperse. Pero tampoco haré como los bíblicos antílopes, que incluso caídos dentro de las redes, tenían el ánimo confiado, ignorando voluntariamente su propia prisión.